abuelos, etcétera. Entonces, bienvenido, doctor. Bueno, no, un gusto. Para mí es un placer y también para todas las personas que algún día quieran que comparta con ustedes un espacio donde ustedes son los entrevistadores y yo con todo placer les contesto las preguntas que ustedes tengan en sus redes sociales. Sería un placer. Donde el enfoque terapéutico que yo siempre le explico a mis pacientes es, número uno, buscar los problemas de salud, la causa que llevó a que nuestro cuerpo no tuviera la capacidad de reaccionar. Dos, hay que no olvidar el contexto emocional, lo importante que tiene en la regulación y en la reparación del cuerpo. Lastimosamente yo pues estudié medicina funcional, amo la medicina funcional y muchos de los consejos que ustedes ven en mis redes sociales son de medicina funcional, pero algo le falta a la medicina funcional. ¿Quién? La parte emocional. Porque la medicina funcional dentro de su definición está en recuperar la capacidad de los órganos que han perdido la adecuada función cuando estructuralmente están bien. Pero nunca hablan de la parte emocional, sino que hablan de simplemente alteraciones del eje hipotálamo, hipófisis adrenal, que es estrés y punto final. Sí, eso no, eso es chino, pero antes de comenzar ya en materia, pues primero les agradecemos a todos y bueno, pues el doctor obviamente estaba en consulta, estamos aquí en su consultorio, en su espacio. Muchas gracias, doctor, por recibirnos a Carito y a mí en Tu Hogar, Tu Lienzo, y para pues todas las redes sociales también del doctor. Pero pues primero queremos hacer como el preámbulo de cómo llegamos nosotras a conocer al doctor Javier. Desde el 2019, mi familia, más que todo mis hijos y yo, hemos presentado problemas de salud. Pero obviamente pues uno sigue la medicina convencional y obviamente pues los exámenes y obviamente son muchas cosas que uno sí o sí tiene que seguir. Pero cuando íbamos a los médicos pues siempre decían y miran como la parte superficial, pues yo en mi caso particular era como la piel y tenía problemas de la piel y me hacía muchas mascarillas, mi Carito, y que medicamentos y dermatólogos y todo eso, pero como que no daban con el chiste, como que yo decía, pero esto no me está funcionando, en fin, mis hijos también, problemas de azúcar, muchas cosas. Cuando ya una persona la pediatra decía, definitivamente muchas veces nosotros los médicos cometemos el error, ella también es de la prepaga y decía, nosotros miramos solamente la parte superficial y lo fuera del cuerpo, pero no estamos mirando internamente qué está pasando en nuestro cuerpo. Cuando ya llegó el doctor, gracias a Dios que ha sido un ángel para nosotros, fue por mi mamá, que le encanta este tipo de medicina, que es la que pues hablamos mucho en Tu Hogar, Tu Lienzo, y ya nosotros comenzamos tratamiento desde el año pasado, mis hijos y yo, y realmente, pues, o sea, yo digo, es un testimonio que gracias a Dios hoy día han mejorado la salud, lo que ahí sí ya volvemos a lo que estaba diciendo el doctor, porque no solamente es mirar lo físico, sino también la parte mental, cómo nos sentimos, cómo estamos, la parte de ansiedad, la parte del estrés. Entonces todo eso ya lo empieza a explicar el doctor, porque sí he visto los resultados en mis hijos, en mí, de estar uno con las uñas, la ansiedad, cada rato uno va a la nevera y pica, y todo el día. Entonces uno dice, hoy día ya mentalmente también ya estamos más tranquilos, ya las manos a mí ya no me sudan, ya no, es que son muchas cosas que yo digo, ha sido un ángel y vale la pena, por Carito, que también fue la persona que nos dio la idea, porque no hablamos con el doctor, porque muchas de las recetas que ven en Tu Hogar, Tu Lienzo, los ingredientes, todo eso es porque el doctor hemos aprendido de él, porque él nos está guiando, él nos está diciendo qué hacer, cómo hacerlo. Entonces hoy era importante de verdad presentarles al doctor, que lo conocieran, y el experto
de que sepan qué es lo que nosotros como familia hemos hecho y pues obviamente a ustedes también les puede ayudar mucho, además porque también hay una comunidad detrás de, por ejemplo, de los hijos de Carito, de mis hijos, que muchas veces preguntan, ustedes qué dermatólogo, ustedes una cosa y la otra. Yo digo no, o sea, con nuestra experiencia ha pasado esto, vayan donde el doctor y empiecen a hacer un tratamiento que vale la pena, porque sí o sí yo he visto los resultados, estamos muy felices y muy contentos con el doctor. Ahora sí, todas muy enamoradas. No, está muy bien, me encanta. Aquí sí, estamos felices. Me encanta escuchar la perspectiva de los pacientes, pero bueno, el éxito de un tratamiento médico se debe no al médico, sino al paciente. Y en el caso de tus hijos y en el caso de todos los pacientes, cuando el médico le explica al paciente el para qué es que le mando estos alimentos, para qué es este medicamento, cuál es la estrategia terapéutica que buscamos con el tratamiento que vamos a hacer, qué expectativas tenemos y qué síntomas son los que primero se nos van a empezar a mejorar, y hay unos síntomas porque cuando un tratamiento médico, abordaje terapéutico, el protagonista es el médico, están en el lugar equivocado. Tiene que lo más fácil es escribir un papelito, luego no, lo más difícil es generar hábitos, poner en el día a día las cosas que le recomendó el médico, ser pacientes. Siempre les he dicho, no, tienen que tener claro el propósito de vida, que el propósito de vida viene siendo como el para qué me quiero curar, para cumplir esta meta, este sueño, porque la salud es eso, es el vehículo que nos permite llegar a donde queremos llegar. Cuando el paciente lo tiene claro, es fácil que haga cambios en los hábitos, pero cuando el paciente se hace el tratamiento porque tengo un dolor, una molestia, pero más allá de eso no hay, cuando una persona tiene una razón para vivir, cuando no la tiene, la enfermedad se convierte en una razón para que se le quite esos síntomas que le duelen, pero tenemos que trascender un poco para que el tratamiento no termine allí, sino que se continúe. Ahora, en cuanto a lo que me estabas comentando de los especialistas, todos son maravillosos y todos tienen un gran conocimiento que es muy útil, pero lo que buscamos en medicina funcional, o lo que yo le llamo medicina natural holística, que es medicina funcional, alimentación, plantas medicinales, contexto emocional, que se llama medicina natural holística, resulta que buscamos el detrás de el síntoma, qué es lo que hay, porque tratando ese detrás de podemos dar soluciones, no solamente calmar el síntoma, sino soluciones que sean sostenibles en el tiempo. Busco hábitos que se puedan sostener en el tiempo y de esa manera podemos tener éxito. Entonces, cuando un paciente, por ejemplo, un problema dermatológico, si yo como médico, y esto es con mucho cariño a los dermatólogos y demás, si yo como médico solamente veo la piel y digo, ay, tiene un granito que genera rasquiña y que se le empeora después de comer algún alimento, pues mandémosle una cremita y le trato la piel sin ver detrás de eso que hay. Medicina natural holística es buscar la alteración del órgano, la alteración en la falta de eliminación de sustancias tóxicas, la alteración en los mecanismos de asimilación de toxinas y la inadecuada alimentación. Las necesidades de cada enfermedad de nutrientes son diferentes. O sea, no podemos pretender que un paciente que tiene un problema dermatológico de alergias va a tener necesidades de alimentos, vitaminas y nutrientes que una persona que me esté consultando por dolores en los músculos crónicamente. En cuanto a las necesidades alimentarias, por eso el éxito de personalizar, no tratar las enfermedades, sino tratar a los pacientes con todas sus particularidades. Ahora sí pueden preguntarme. Estaba yo pensando a partir de qué momento viene este tema de la medicina holística, porque pues,
estábamos nosotras pequeñitas, esto no se hablaba, o sea, las mamás de nosotros como que no tuvieron esta herramienta y estas ideas para criar y crecer a sus hijos. Eso no les o sea, enseñó de pronto el nombre. Porque las abuelitas, acuérdate que las agüitas nos daban agüitas aromáticas, sí, o pero no era medicina que había detrás sí, de como eso. tal, no. Esto cuando coge fuerza, digamos. Hagan de cuenta que todas las medicinas ancestrales, desde la medicina tradicional china, la medicina ayurveda, que es como la base de todas las terapias alternativas, y no yendo más lejos, la medicina de nuestros antepasados indígenas, en ninguna opcional. En todas es igual. Y por eso ustedes, por ejemplo, aquí en Colombia, la cultura que todavía tenemos mucho de el indígena, de que el mal de ojo. ¿Y qué es el mal de ojo? Sí. Si alguien le tiene a usted envidia, eso puede hacer que se le enferme el niño. Sí, sí, sí. Entonces hay que alejar a la persona, hay que Y ponerle le el ponen azabache. sí. Y el azabache son unas manitos de colores que, y unos de color rojo y color negro. Y eso se utilizaba de años tras años. Hay una medicina que se llama cromoterapia, por ejemplo. Y resulta que el color rojo sirve para inhibir las influencias negativas de las otras personas. Porque dicen de que hay gente que no es bruja. Pero las hay. Ah, no, sí, totalmente. Pero que a veces las intenciones que ellas tienen sobre las personas actúan casi como si fuera una energía negativísima. Entonces, detrás de esa cultura que la gente se pone un azabache, y obviamente con los estudios que hacen en muchas ramas de la ciencia y de la medicina alternativa, uno se va a dar cuenta que realmente tiene que ver muchísimo, y que detrás de todo conocimiento, detrás de toda tradición, también hay un componente que puede ser explicado, y si no dentro de la física tradicional, dentro de la física cuántica, que ustedes saben que la mayoría, la mayoría de la explicación de la medicina alternativa, como la homeopatía, la acupuntura, es la física cuántica, que se puede reproducir algo con diferentes pacientes donde influye mucho el observador. ¿Ustedes sí conocen un poquito de física cuántica? No, conocemos a una persona que maneja eso, unas tarjetas y eso, pero realmente no mucho. Bueno, les voy a hacer un breve resumencito como para que me entiendan. Pueden buscar en redes sociales, en internet, en YouTube, que se llama la teoría de la rendija. La teoría de la rendija consistía en que unos científicos en Alemania y otros en Estados Unidos al mismo tiempo descubrieron una cosa, que cuando las partículas de los fotones pasaban a través de una rendija, tenía un comportamiento diferente del que se esperaría con la física tradicional de las partículas. Entonces hagan de cuenta que pasan a través de una rendija y algunas partículas seguían derecho, que es lo que se esperaría, y que donde no pasan las partículas, ahí no pasa nada. Pues resulta que los de Alemania se dieron cuenta que las partículas se iban hacia arriba, los de Estados Unidos se dieron cuenta que las partículas se iban hacia abajo, otros de Estados Unidos se dieron cuenta que iban en zigzag, y entonces cada partícula se movía de manera diferente. Cuando se fueron a unir los científicos, se dieron cuenta que las partículas cambiaban el comportamiento según el observador. Y entonces, si estaba un observador, se manejaban de una manera diferente. Si estaba otro observador, se manejaban diferente. Entonces, el observador depende el movimiento. Nuestro cuerpo no funciona según la física tradicional o newtoniana. Nuestro cuerpo funciona las partículas según la física cuántica, donde el observador somos nosotros. Cuando nosotros somos negativos, somos optimistas, ahí estamos siendo el observador, y nuestras partículas y nuestro cuerpo va a responder dependiendo de cómo nosotros lo veamos. Por eso la realidad del ser humano no depende de lo que le ocurra, sino cómo él lo interpreta. Ese es, y hagan de cuenta que esa es una forma objetiva de explicar cómo una planta, porque yo tengo pacientes que me dicen, doctor, pero usted cómo me dice que una infección urinaria que es por una bacteria, un jugo de perejil con arándanos va a ayudar a que esa bacteria se pueda destruir sin un antibiótico.
Entonces, uno dice, la lógica le dice a uno, pues sí, eso no tiene nada que ver, un antibiótico mata bacterias, pero aquí nos damos cuenta que inclusive la creencia es importante cuando un paciente dice, doctor, quiero traerle a mi hermano que tiene cáncer y resulta pues, que él no cree en nada de esto, yo le digo, mira, esto no le va a funcionar, porque necesitamos ese observador que predisponga al efecto que tenemos. Cuando utilizamos, en este caso, el perejil, en el ejemplo, y los arándanos, si nos vamos detrás de la ciencia, sabemos que tienen antocianinas, que tienen D-manosa, los arándanos que impiden de que la Escherichia coli se suba por el tracto digestivo. Además, las antocianinas mejoran la inmunidad TH1. O sea que detrás de eso, que seguramente algún antepasado lo utilizó y le funcionó, hay una evidencia científica que nos puede guiar. Y así está basado la mayoría de todos los abordajes terapéuticos que dan resultado. Bueno, ya en la parte de nutrición como tal, porque pues hablábamos de que el light, también queríamos tocar el tema de que no azúcar, y eso está, ahí sí como dice, todo está de moda, y el no azúcar, pero es que de pronto aquí el doctor nos guíe un poco, que es el especialista, porque pues nosotros simplemente cumplimos las órdenes y es lo que yo hago en la casa, de cómo podemos ser más conscientes de nuestra alimentación cuando empezamos a romper un ayuno. De decir, no, yo no puedo romper un ayuno después de 12 horas con una fruta porque esto y esto y esto, después yo no puedo con un carbohidrato, me toca, bueno, en fin, entonces eso también sería muy bueno que el doctor nos apoye, cómo somos conscientes de qué es lo que debemos hacer para que la parte de la glucosa no se suba, podamos manejarlo mejor. O no sé, también dependiendo del tipo de fruta, o lo que también decía el doctor es que eso también va de acuerdo al paciente, o sea que aquí pudiéramos hablar también de esa parte de nutrición, de cómo apoyar a nuestra comunidad y a nuestros seguidores, de cuáles serían los tips de una nutrición consciente. Bueno, es una pregunta dividida en muchísimas preguntas, pero se las voy a contestar. Bueno, primero que todo, tenemos que pensar que el azúcar que conocemos naturalmente tiene fructosa y tiene sacarosa. Esa mezcla de esas dos monosacáridos convierte lo que es el azúcar de mesa. Partiendo del hecho que dentro de los procesos del aprendizaje del cuerpo y del placer, que se llaman circuitos dopaminérgicos, en donde yo hago una actividad que al darme placer se genera un circuito que hace que me den más ganas, pues resulta que el azúcar de mesa es de lo más poderoso que hay para generar circuitos de placer. En la naturaleza siempre el azúcar ha estado muy bien escondido. Yo creo que en la época en la que no habían vestidos para yo meterme en un panal de abejas y sacar la miel de abejas, la gente moría por picaduras. O en la época en la que no habían trapiches para coger la caña de azúcar y molerla y sacarle el zumo y después secarlo y convertirlo en panela, azúcar moscabado, demás, pues no se podía consumir azúcar. En la época de Simón Bolívar yo creo que ellos de pronto la panela, me imagino, si es que ya no tengo ni idea, pero en toda la historia de la humanidad no ha habido tanto facilidad sobre el azúcar, pero por ser tan estimulante en el circuito dopaminérgico es muy fácil volvernos adictos. Si nosotros comparáramos, obviamente que se lo dejo a la imaginación porque no es algo que se pueda demostrar, ¿cuál es la cantidad de azúcar? Hay muchos libros que hablan de eso, la cantidad de azúcar que consumían sus abuelitos en panela o demás, comparada con la cantidad de azúcar que en promedio utilizamos para endulzar un tinto, un café. En Colombia le decimos al café tinto. Entonces resulta que consumimos hoy más de 3 veces lo que consumían nuestros abuelitos para endulzar. ¿Y esto a qué se debe? Cuando estimulamos algo que nos da placer, nuestro cuerpo se vuelve resistente a esa sustancia que me lo estimula. Entonces, para obtener el mismo efecto con el paso del tiempo vamos a tener que aumentar más y más la cantidad. Claro. Es que realmente el consumo de azúcar es una adicción. Sí, es
Por ejemplo, yo siempre le cuento a mis pacientes, mis hijos, cuando eran época de ser ortoréxico, tanto conmigo como con los pacientes, yo era súper cuadriculado con los alimentos que sean orgánicos, que sean lo más naturales, que no tengan conservantes, fumigantes, fertilizantes, para que no me alteren mi salud. Eso se llama ortorexia. Las personas que no consumen alimentos si no cumplen con todas las características específicas que hacen que ese alimento sea saludable y me beneficie. Entonces yo prefería no comer. Yo era muy estricto y mis hijos, Diego Alejandro el mayor tenía unos 10 años y la niña tenía unos 5 años. Ellos, no, yo no como azúcar, decían ellos. No como azúcar porque yo soy saludable. Y era algo muy bonito, recuerdo, la niña me decía de 5 años, papá, esto es saludable. A cada rato todo era, papá, esto es saludable. Y yo, no, mi amor, eso tiene mucho azúcar. Los niños dejaron de consumir totalmente azúcar. Y en esa época mi esposa trabajaba en una empresa de salud de acá de Bogotá y los invitaron al Día de la Familia. Y en el Día de la Familia a todos los niños les servían juguitos de cajita y les servían pastel. Y yo dije, yo no puedo ser el papá harto, el papá cansón que está, no, eso no, porque eso tiene gluten, no. Yo les decía, ustedes toman la decisión, siempre les he dicho eso. Y entonces los niños me dijeron, uy no papá, eso está horrible, eso está súper dulce, a una torta normal, un ponqué gala. Bueno, no debo decir en marcas, pero bueno. No, sí. Y los jugos de cajita, uy, esto sabe a jarabe, qué horrible. Y entonces quiero que tengan en cuenta, respecto a la segunda pregunta que tú me haces, el cuerpo se demora de 10 a 15 días en reiniciar los corpúsculos gustativos. Entonces, cuando yo suspendo el azúcar, esos primeros 3 días son tenaces, porque hay un síndrome de abstinencia, el mismo síndrome de abstinencia que le pasa a los alcohólicos que consumen todos los días, que cuando no consumen pueden hasta convulsionar. O la persona que fuma. Yo tengo muchos pacientes que fuman y me dicen, doctor, es que el día que no fumo me da dolor de cabeza y me pongo irritable, todo no me gusta y le formo problema a todo el mundo. Y me da ansiedad. Eso es el síndrome de abstinencia. Con el azúcar pasa igual. Hay gente que con 3 días y ya empiezan después. Y es interesante cómo cuando la persona deja el azúcar empieza a encontrarle sabor a otras cosas que normalmente sabían desagradables. Y el ejemplo es el brócoli. El brócoli a muchos niños no les gusta, pero cuando dejan el azúcar les sabe delicioso. La canela realmente tiene un sabor dulce, picante. Sí. La canela, cuando uno deja el azúcar, le sabe delicioso. Ahora las frutas. Los niños de hoy en día que consumen bebidas azucaradas o azúcar en general, lo que les suele ocurrir es que ellos ya no les gustan las frutas. Ya cuando le dicen fresa, se imaginan el jugo de cajita de fresa que sabe a fresa, pero les dan una fresa y dicen, no, esto está simple, le falta sabor, porque se acostumbraron a un sabor artificial. Sí, claro. Igualmente cuando lo quitamos, les aseguro que una persona que quita el azúcar, después consume algo con azúcar, les sabe horrible. Entonces nos volvemos más sensibles a lo que nos da la naturaleza. Siempre les explico a los pacientes que nuestros antepasados, digámoslo, el equivalente a un oso pardo que está normalmente por allá en Alaska, el olfato le dicen dónde puede haber algún alimento. El color de las frutas y el sabor que le genere placer, pueden comer, y cuando ya me hastío es como si el cuerpo no necesitara ese nutriente. Entonces el hecho de nosotros estar desintoxicados de azúcar hace que recobremos la capacidad de que nuestros antojos sean lo que realmente necesitamos. Se empieza a recobrar la sabiduría de nuestros ancestros, que probablemente sabían qué alimento es el que le hace falta. El problema es que con tantos saborizantes pues uno termina antojándose de cosas que tienen un sabor pero que no tienen las propiedades nutricionales y alimenticias de lo que nuestros antepasados tenían. Entonces quitar el azúcar hace que te vuelvas más sensible. Por otro lado, ustedes seguramente han escuchado que dicen, es que el azúcar es más adictivo que la cocaína. Uno dice, tan exagerados, la cocaína, donde hay gente que coge y, pues acá en Colombia y en muchos países, mucha gente va a la cárcel porque asesinó en un estado de adicción a la cocaína y un síndrome de abstinencia.
Y uno dice, ay, tan exagerados que con el azúcar Yo con va a el pasar lo azúcar. mismo. Pues hicieron estudios científicos donde se evaluó el efecto dopaminérgico del azúcar y el efecto dopaminérgico de la cocaína en cerdos, porque obviamente que no era ético poner a una persona a recibir cocaína, y se dieron cuenta que la el azúcar generaba mucho más estímulo y generaba mucha más necesidad de consumir más y más que la misma cocaína. Entonces se le ponían los cerditos a que consumieran cocaína, tenían sus efectos alucinógenos, y lo mismo el azúcar, y ellos les era más difícil quitar el azúcar, y el síndrome de abstinencia era mucho más complicado con el azúcar. El azúcar hace que perdamos la motivación, porque si tenemos mucha dopamina permanentemente, pues el cuerpo necesita un estímulo mucho más grande para obtener placer. Es difícil, yo le digo, de 3 a 10 días. Hay gente que es amante al dulce, que es ese típico niño que le encanta, o ese adulto que le fascina el dulce y que dice, no, es que a mí no me pueden quitar el dulce, o ese paciente que viene a consulta y me dice, doctor, quíteme cualquier cosa, pero no me vaya a quitar el dulce. Ese paciente uno dice, ese es de los más adictos. Y en ese paciente yo le digo, hasta 15 días, empiézalo gradualmente, no se trata de quitarlo de una vez, y las metas para quitar el azúcar tienen que ser pequeñas y graduales. Cuando yo siento que me pongo una meta, que es consumir máximo al día, digámoslo así, en el desayuno no voy a consumir azúcar, pero en el almuerzo y la cena sí, esa es una meta pequeña. Y cuando tenemos metas pequeñas y las logramos, nos sentimos que lo que yo me propongo lo logro. Y después voy a decir, bueno, no voy a consumir jugos de fruta, por ejemplo. Y esa es la segunda meta. Lo logré, me siento bien. Y así sucesivamente tiene que ser algo progresivo y metas pequeñas. Cuando el paciente siente que fue capaz de lograr metas pequeñas, ya después hay pacientes que se me adelantan y en vez de metas pequeñas dicen, no, a partir de ahorita voy a dejar de consumir, y lo pueden lograr. Okay. Pero hay que escuchar al cuerpo, no hay que pretender que todo el mundo lo logre de la misma manera. Entonces eso, bueno, me preguntaste de las cosas. Y bueno, el desayuno, entonces, por ejemplo, ¿qué es lo indicado? O sea, ¿qué es lo que primero uno debe comer para no romper el ayuno con azúcar? Bueno. O sea, que en este caso el azúcar sería, obviamente pues es el azúcar natural de las frutas, pero es conveniente que lo primero que comamos sea fruta o un jugo de naranja en ayunas, o definitivamente no. Bueno, todo tipo de alimento debe tener 3 macronutrientes, que son los carbohidratos, proteínas y grasas. Dentro de los carbohidratos están las cosas dulces, dentro de ellas las frutas, dentro de ellas el arroz, la papa, la yuca, el plátano, que son los almidones. Los carbohidratos también son las leguminosas como frijol, lenteja, garbanzo, habichuelas, habas, maní. Los frutos secos mayormente son carbohidratos. Debe haber también una proteína. Las nueces son carbohidratos. Ellos tienen grasa y tienen proteína también, pero si uno mira en porcentaje, ¿qué es lo que más tienen? Tienen más carbohidratos. Okay. Tienen harta grasa y son muy buenos. Las proteínas, huevo, en especial la clara, lo que es pollo, pescado, arándanos, el tofu, el tempe, el natto, en el caso de los vegetarianos, y el único de los granos que se considera proteína es la soya. Lastimosamente está muy modificada genéticamente, pero ya tienen todos los aminoácidos que nuestro cuerpo necesita. Bueno, y tiene más proteína, es así que carbohidrato. Tercero, grasas. Aguacate, aceite de oliva, aceitunas, frutos secos, también algunos autores hablan de que son grasas. La yema del huevo es grasa, la mantequilla, la manteca de cerdo, el cebo. Bueno, entonces, desayuno ideal que tú me dices. Sí. Carbohidrato, podemos escoger una fruta, la que a ustedes les gusta. Y aquí es una cosa importante, y esto es una cosa súper clave, porque me llegan a mi consulta muchos pacientes y dicen, doctor, yo tengo una alimentación saludable. Todos los días desayuno con arándanos, con yogur griego y con granola. Y de almuerzo salmón con aguacate y todos los días es lo mismo. Eso no es saludable. Lo saludable es la variedad. Y los colores. Entonces, también, ¿no? Y los colores también. Yo les recomiendo a los pacientes comer de un solo color. Si va a consumir mango, puedo consumirlo con papaya. Son como parecidos.
pero no es tan recomendable si es que consumen dos frutas porque lo ideal es una sola. Si consumo fresas puede ser con frambuesas por el mismo color si queremos hacer la dieta arcoíris. Ahora, eso por un lado. Entonces, carbohidrato, escogimos una fruta. Sí. Bueno, eso como primero. Proteína, podemos coger, yo les digo a mis pacientes, un pedazo de carne, o puede ser la costilla que se cocinó para el caldo de costilla, o podría ser, bueno, el huevo. Un salmón ahumado. Sí, también podría ser. Y grasa, es obligatorio la grasa. La grasa es el principal componente para nuestro cerebro. Entonces podría ser mantequilla, no margarina, las margarinas son muy dañinas. Sí. Mantequilla, un fruto seco. En este caso, el yogur griego tiene una alta cantidad de proteínas, pero también tiene una alta cantidad de grasas. Es como el huevo, tiene grasa y proteína, entonces uno podría ahí tener dos. Y el orden, que me preguntabas también. Sí. Primero, uno cuando se despierta, uno está en ayuno. Y el ayuno tiene una característica muy buena, que las primeras 8 horas estimulan los mecanismos de eliminación de toxinas. Así que una persona que duerma 8 horas o que no coma 8 horas, ya estimuló los mecanismos de eliminación. Y el cuerpo se gasta el glucógeno que estaba en nuestros músculos para cumplir esas funciones. Uno gasta mucha energía mientras duerme. Entonces el cuerpo se gastó el glucógeno. Entonces lo inteligente para que nuestro cuerpo active una vía metabólica que se llama la vía TOR, o sea que cuando se me acaba el glucógeno empieza a quemar grasa, es comenzar primero consumiendo las grasas. O sea, y la mantequilla. La mantequilla o las proteínas. O el aguacate. Sí. O el aguacate. O el coco. O sea, proteínas y grasas, cualquiera de los dos. ¿Y eso qué ventajas tiene? El huevito. Que genera saciedad, uno, Sí. que mejora los mecanismos de asimilación y de hidrólisis. ¿Qué es la hidrólisis? El proceso mediante el cual en el estómago, por producción de ácido gástrico y de pepsina, hace que una proteína, que es como un collar de perlas, se degrade en perlitas, que son los aminoácidos, que es en lo que se va a absorber. Cuando yo consumo primero las proteínas, garantizo que tengo una mejor nutrición de aminoácidos, que son los ladrillos para crear, regenerar todos los tejidos del cuerpo. En el caso de las grasas son importantísimas. Las grasas en nuestro microbioma se convierten en ácidos grasos libres o de cadena corta, que son los que se encargan de reparar, se encargan de desinflamar el cuerpo. Y por último, los carbohidratos. Biológicamente los carbohidratos sirven más para energía, pero como nosotros ya absorbimos primero las grasas y ellos no generan saciedad. Si usted comienza con la fruta y comienza con una porción de papaya, le aseguro que se termina comiendo unas 5 porciones. Sí. Pero si usted comienza con la grasa o con la proteína, usted come y quedó satisfecho con poquita cantidad. Ahora, tengan presente que siempre hay que romperlo con proteína o con grasa. Eso por un lado. Ahora, aquí nos estamos saltando una parte importante del desayuno, que es la alimentación consciente. Una cosa es yo coger y me sirvieron el desayuno y voy a comer rapidísimo y como rápido porque es que me va a dejar el bus y tengo que correr. Eso no es saludable. Lo ideal es masticar idealmente 30 veces por cada bocado. Muchos alimentos, por ejemplo, cuando consumimos proteínas, al masticarlo varias veces genero más saciedad, le ahorro mucho trabajo al estómago porque desbarato bien los alimentos y dejo listo para que el microbioma se fortalezca con lo que comí, proteínas y grasas. En el caso de los carbohidratos, al masticar los alimentos, la saliva tiene mucha amilasa salival que hace que de la fibra se desprendan más fácilmente las vitaminas y los minerales, haciendo que me nutra más. Si hubiese la forma de demostrar científicamente de qué tanto absorben mis intestinos los nutrientes de una papaya o lechosa, como le dicen en algunos países, comiéndomela rapidísima, a saborearla, degustarla, de esperar a que esté totalmente patada para después pasármela, escuchando la música que a mí me gusta y ojalá
viendo cosas bonitas, y comparado con la persona que está comiendo rapidísimo, viendo, hoy asesinaron a 5 personas y las encontraron muertas en tal lado y en tal otro, no se ha establecido cuáles son las causas, o Ya. no, que Ahí hicieron un está bombardeo bonito, en sí. Palestina y entonces dan las imágenes del niño sangrando y los papás llorando porque mataron. Eso marca la diferencia en la nutrición. Claro. Ok. Ah, Y miren que esto, o sea, esa es la es muy nutrición importante. consciente. los chinos dicen de que es más importante Ujú. el gusto, el sabor de los alimentos que el alimento en sí. Y O por sea, eso ellos Lo recomiendan mucho. nutre a uno más. Sí, definitivamente uno está, porque es que también el pecado de nosotros hoy día es esto. Entonces uno, porque me da culpa, me pasa que estoy comiendo y entonces es mirando o pongo noticias Caracola, que lo que sea, y entonces, Y es que miren una cosa interesante de lo que me Grave. estás hablando. El cerebro ama las malas noticias. Entonces cuando usted ve una mala noticia, sus mecanismos naturales dicen, oye, esto es algo preocupante, tengo que ponerle más atención. Entonces yo por eso le recomiendo a los pacientes, evitemos celular, compartamos, es preferible que usted con su amiga o con su hijo o con su hija hablen de alguna cosa agradable. Inclusive desde la parte de la neurociencia se dice que los primeros pensamientos que uno tiene en el día van a condicionar cómo van a ser los pensamientos del resto del día, partiendo del hecho que tus pensamientos, uno tiene como 6.000 pensamientos diarios. Entonces ese porcentaje depende mucho de eso. Entonces eso es nutrición y es tan importante como el tipo de alimento, que sea orgánico, que no sea modificado genéticamente, que el alimento no sea un alimento limpio, porque resulta que no hay esclavitud y que ganan muy bien esos campesinos y que la tierra ha sido cambiada periódicamente, los cultivos para no quitar sus nutrientes, etcétera. Y hay muchas cosas que yo les podría hablar de cómo la calidad de los alimentos influye y que influye mucho, pero sin embargo no es tan importante como el tiempo y el estado de conciencia que hagamos durante los alimentos. Ok. A mí me queda, es una duda que siempre he tenido con el tema de las frutas, porque uno pues toda la vida siempre ha pensado que la fruta es muy saludable, que obviamente es mucho mejor que un postre dulce. Sí, claro. Entonces las debemos sacar de la dieta, algunas, entiendo que los frutos rojos son los que menos azúcar tienen, y el resto las tenemos que sacar nosotros, que tenemos tanta riqueza en el trópico de frutas. Bueno, quiero que tengan presente dos cosas para contestarte esto. Bueno, primero que todo, las frutas son un alimento muy saludable. ¿Listo? Las frutas que se dan en el lugar en donde usted vive, si usted vive en la sabana, en la altura sobre el nivel del mar donde el clima es frío, van a producirse frutas diferentes. En el caso de Colombia, tomate de árbol, mora, fresa, frambuesa, y así sucesivamente hay frutas de esta región. Si yo vivo en Cali, donde es un clima caliente, estamos a casi 1000 metros sobre el nivel del mar y se da la caña de azúcar, la piña, la naranja, la mandarina, nos podemos dar cuenta que es muchos los cambios. Las frutas del clima frío tienen menos fructosa. Las frutas del clima caliente tienen demasiada fructosa. Pero la que tiene mucha fructosa es mala, no. La naturaleza es sabia y le da los nutrientes a las personas que lo consumen en la región donde viven. Entonces yo le digo a mis pacientes, la piña y la caña de azúcar y demás de las cosas que se dan en estos climas bien calientes, es porque en el clima caliente, en las personas, en la naturaleza, en esa época antigua, quemaban muchas energías y necesitaban mucha energía. Por eso la naturaleza le da estas frutas. Y las frutas de este clima frío tienen muchas antocianinas, por eso las frutas rojas, los arándanos, la fresa, la frambuesa se dan en estos climas.
es porque acá tenemos muchas inclemencias por el frío y necesitamos más defensas para que no nos den problemas respiratorios. Entonces, yo les recomiendo que las frutas consuman idealmente las frutas donde usted está. Si usted está en Canadá y está en la parte norte de Canadá, donde casi todo, más de la mitad del año es invierno, y va a comer piña, pues no es lo más adecuado porque es demasiada fructosa para lo que usted necesita. En esas temperaturas tan bajas, el cuerpo lo que más necesita para calentarse no es la fructosa, ni la glucosa, sino es la grasa. Por eso los esquimales consumen ballenas, focas, ¿sí? Entonces, si allá sea alguna fruta, pues esas frutas que sean allá con toda seguridad. Ahora, la medicina funcional, que la quiero muchísimo, nos explica que tenemos que personalizar cada caso. No hay alimentos que sean malos ni hay que satanizar los alimentos. El problema es que hay dietas maravillosas que las quiero mucho. La dieta cetogénica o keto es una dieta donde es prohibida la fruta, ¿sí? Pero el problema es que cuando nos volvemos muy fanáticos de una dieta y la convertimos en una religión o en una forma de vida, ya decimos de que la fruta es lo peor. No consuma fruta, que eso es basura, que ustedes lo ven en redes sociales. Sí. Pero no es que sea así, sino que es la perspectiva desde un cetogénico. Sería ideal que se dé un contexto cuando se habla que las frutas no son saludables, donde decir, en la dieta cetogénica no se deben consumir frutas porque está rompiendo todos los beneficios de la dieta cetogénica. Lastimosamente se entiende lo que tú me dices. Ahora, el cuerpo, la fructosa, ¿para qué la utiliza? Para los músculos. O sea, si yo estoy en los años 50, si vivo en el Valle del Cauca, de clima muy caliente, y me toca arar la tierra, que trabajar en el campo en el clima caliente es muy difícil. Claro. Probablemente comerme una piña, media piña en el desayuno me va bien. Acá en Colombia, nuestros antepasados, arepa. Está bien que se coma 5 o 6 arepas si usted es campesino y trabaja en clima caliente, y eso consumían los abuelos, porque era el gasto que ellos se gasta mucha energía. Pero una persona aquí en Bogotá que come la piña y se come una cantidad de piña y no hago ejercicio, pues resulta que la fructosa es que se quema en el músculo. Si no hago ejercicio, ¿qué le toca al cuerpo? El cuerpo no va a desaprovechar esa fructosa, y en el hígado va a convertirla en glucosa, porque la fructosa no se puede almacenar en ninguna parte del cuerpo, sino solo la glucosa. Entonces el hígado va por la fosfofructoquinasa a convertir la fructosa en glucosa, y en esa transformación se genera ácido úrico, se genera radicales libres, y entonces en ese paciente la fructosa va a generarme inflamación crónica, y eso no significa que la fruta sea mala. Hay que ver el contexto. Si me dicen cuál es la ventaja más grande de las frutas, repleta de vitaminas, repleta de minerales. Si usted es una persona que no le gusta el ejercicio y no va a quemar esa fructosa, ¿por qué no fermenta las frutas? Donde pueden utilizar la segunda fermentación del kefir de agua, o pueden utilizar también el té de kombucha con frutas picadas en la segunda fermentación. Y entonces, ¿qué sucede? Esas bacterias que fermentan la glucosa van a fermentar primero la glucosa. No todas las frutas tienen fructosa. Hay frutas que tienen glucosa, como el vino, como la vid o la uva. Resulta que entonces uno podría echar en mi kefir uva ahí entera, y ellos se van a comer la glucosa, y vamos a tener una bebida repleta de minerales, repleta de vitaminas, sin los efectos negativos, y esa glucosa se convierte en algunos alcoholes pequeños que van a servir de prebióticos para mantener el microbioma. Entonces miren que esas son cosas que no entienden las personas bien, y que sin contexto se habla que la fruta no es saludable, pero es muy saludable. Obviamente que hay que hacer ejercicio. No. Regresando a la parte del azúcar, si entonces una persona consuma mucho azúcar, también tiene que ver con la parte mental, o sea, porque decía que la dopamina es, exacto, entonces de pronto también es por eso que
Pues exacto, obviamente en el comercio encontramos mucha variedad de azúcar en todas las presentaciones. Entonces al comer mucho azúcar, también eso va a generar problemas de depresión, de todo eso. Sí, pero entonces mira una cosa, y aquí antes de que se me olvide una cosita, les había explicado que el azúcar de mesa tiene 50% glucosa y 50% sacarosa, o sea, tiene fructosa. Si una persona consume mucho azúcar de mesa y no consume frutas, la misma cosa. Prefiero que consuma frutas 1000 veces. Claro, claro. ¿Sí? Y eso por un lado genera inflamación crónica. Ahora, lo que me preguntas sobre qué influencia tiene el azúcar en la parte emocional. Resulta que el sistema nervioso central tiene una barrera que se llama la barrera hematoencefálica que hace que no pasen muchas sustancias de la sangre al cerebro. Y esa barrera hematoencefálica no deja pasar cualquier nutriente, pero sí deja pasar la glucosa. Entonces, si yo consumo mucho azúcar y no lo quemo en mi cuerpo porque no hago ejercicio y me pasa directamente al cerebro, hay un síntoma que es muy típico, que es la hiperideación, que la mente no para de andar, y muchas personas que vivimos en estas ciudades grandes, y peor aún en Estados Unidos, en las ciudades grandes, volvemos como normalidad la pensadera y la pensadera. Cuando esa pensadera y pensadera es tan fuerte que domina nuestra conciencia, hagan de cuenta que ahí es cuando viene la ansiedad. La ansiedad es como un trastorno en donde tus pensamientos te dominan a ti. Donde usted está aquí quietico y anda pensando, ¿qué tal que llegue a temblar? ¿Qué tal que será que no llega mi hija? ¿Será que la robaron, la atracaron? Ay, no, Dios mío, la que haya matado, no va a pensar. Y empieza el paciente a sufrir por situaciones caóticas que nunca, probablemente, ni siquiera el 5% llegan a pasar y nos hacen gastar mucha energía. Ese es uno de los problemas del azúcar. Yo, personalmente, en mi un poco ortoréxico conmigo y con mis pacientes, les decía, nada de azúcar, quita el azúcar si le quiere recuperar. Hoy en día les digo, consúmelo muy poco y hazlo gradualmente, pero es obligatorio. Hoy en día soy más inductor del ejercicio. Haga actividad física, lo que a usted le guste, lo que le apasiona, y eso va a garantizar que seamos más flexibles en la alimentación, porque si pretendemos a punta de alimentación bajar de peso, pues nos toca hacer aguantar hambre a todo el mundo. Sí. Si no hacemos alimentación consciente, pues es muy difícil y va a fracasar todo tipo de dieta. Okay. Y hay otro mito que es el agua, que a veces sí. que le dicen a uno primero que tiene que tomarse 1 litro, ahora es que se tiene que tomar 2 litros de agua. ¿Cómo es eso también? Bueno, miren, nuestro cuerpo, por ejemplo, en un niño es casi el 80% del porcentaje de su cuerpo es agua, en un adulto es 70 a 75, en un anciano 75-80%. Es un componente fundamental. Pero, ahí va el pero. No todos los pacientes son iguales. Si yo tengo un deportista que se la pasa corriendo y sudando, que además de eso pierde electrolitos, si ustedes han probado el sudor sabe como saladito, entonces él va a tener más necesidades de hidratación porque está perdiendo. Uno cuando respira, uno bota agua. Ustedes nada más van así en un vidrio y queda empañado porque uno pierde el agua por la respiración. Entonces si yo respiro mucho porque soy deportista, voy a gastar mucha más agua. Entonces no hay una regla de que 1 litro, 2 litros, pero lo que hidrata no es el agua. Lo que hidrata son los electrolitos, que son los minerales, sodio, potasio, cloro, magnesio, manganeso. Estos electrolitos son los que habitan intracelular y son los que hacen de que la célula pueda absorber y acumular agua. Por esa razón, antes que el agua es importante los electrolitos. Yo les recomiendo a mis pacientes consumir mínimo 1 litro, pero siempre consumir líquidos es media hora después de las comidas o media hora antes, no durante las comidas. La sobremesa es un error, porque diluimos los jugos gástricos, las enzimas digestivas, y su cuerpo no va a dar abasto a tantas de las que se necesita porque está todo diluido en el agua que tomó.
Y muchas veces muchos pacientes tienen sobrepeso porque tienen sed y lo confunden con el hambre. Entonces el agua es importante. Mi recomendación es que consumamos agua con sal marina que no tenga flúor. O mejor aún, yo estoy seguro que en todos los países se consigue agua de mar potable. Una parte de agua de mar potable por 3 partes de agua potable, de agua de la que ustedes consumen, y ahí estamos garantizando los electrolitos que nuestro cuerpo necesita. Y no necesitamos tanta agua, porque la orina, cuando se consume mucha agua sin electrolitos, los que han probado la orina se dan cuenta que es saladita. También perdemos electrolitos por orina. Entonces es conveniente consumir también electrolitos. Y si consumen sal en su casa, que no tenga flúor. La sal es necesaria para el cuerpo, pero el flúor que tiene la sal nos afecta mucho a nuestro sistema nervioso y pues eso es lo que yo les recomendaría. Hay muchas marcas de sal que no tienen flúor. Okay. Bueno, doctor, pues no, es que esto es un tema muy amplio. Pues bueno, creo que nos quedó algunas cosas claras y lo que definitivamente el doctor decía, pues es que cada paciente es diferente porque es una historia, pues son temas médicos, temas de salud diferentes, entonces así obviamente pues el doctor va mirando y va diciendo usted necesita esto, pues lo sé porque nos manda una pastoral, nos manda una pastoral de una cantidad de cosas que también nos ha gustado porque el doctor también nos manda jugos verdes, pero él nos dice qué jugo verdes, a qué horas del día, la agüita aromática, entonces por eso me encanta ir a Plaza Palo Quemado porque el doctor unas agüitas aromáticas que en la vida yo había escuchado. Entonces, pues bueno, doctor, muchas gracias de verdad por este tiempo que nos dio. Ahorita pues para que por favor comparta sus redes sociales, vale la pena definitivamente tener a profesionales como el doctor Javier que nos acompaña, que nos guía, que nos dice, mejor dicho así, con plastilina, qué es lo que tenemos que hacer y realmente los resultados se ven con todo, porque es un conjunto de cosas, es la parte de medicamentos, pues que no son, este tipo de medicamentos que el doctor da, ¿cómo se llaman? Haz de cuenta que los medicamentos, hay varios grupos. Los medicamentos, unos son materia prima para que el cuerpo reaccione. Okay. Entonces algunos son minerales, algunos son sustancias que nuestro cuerpo produce y que no las ha, como las enzimas digestivas. Hay otros que son medicamentos homeopáticos. ¿Qué hace la homeopatía? Induce a que el cuerpo reaccione frente a lo que el cuerpo no está reaccionando. Entonces ellos son medicamentos homeopáticos que ya buscan un efecto terapéutico, pero no es un efecto en calmar un síntoma, es un efecto en inducir a que el cuerpo responda frente a lo que el cuerpo no está respondiendo. Y hay medicamentos también desintoxicantes que inducen, hagan de cuenta que es como si mezclaran muchos medicamentos enfocados en un órgano específico, drenadores de toxinas de hígado, de riñón, de articulaciones, de vaso, de páncreas. Entonces, según los síntomas del paciente, uno va diciendo, el paciente puede tener unos malos mecanismos de eliminación de tal sistema, mandémosle un drenador. Y pues los alimentos se convierten en un tipo de botica también, porque nos aportan los nutrientes que más va a consumir un paciente según las necesidades de que su enfermedad le dice que tiene que consumir para restablecer la capacidad del cuerpo de autorrepararse. Okay. Entonces sí, eso, o sea, ¿no? Y cuando ya venimos acá a consulta, entonces el doctor ya practica ahí les hago acupuntura a mis pacientes. O sea, no, es que realmente es integral. Muy completo y es integral y ve toda la parte emocional, física, de todo. Entonces, pues no, doctor, muchas gracias por su tiempo. Muchas enseñanzas. Uy, sí. Espero que les haya servido también a ustedes. La idea es hacer todo integral y cuando hacemos todo integral tenemos una sinergia mucho más poderosa, haciendo que la matica de perejil y que los arándanos
aumente sus propiedades terapéuticas, y entonces no arreglamos una cosa como con un medicamento y descuadramos otra, sino que tenemos un efecto también holístico que va a tener resultados iguales, sin tanto efecto secundario, resultados sostenibles en el tiempo que nos van a ayudar. Entonces, sí, eso es clave. Y hacer mucho ejercicio. El ejercicio, yo le digo al paciente 1 hora y media máximo, al día. porque el ejercicio de alto rendimiento no es saludable, Okay. para que lo tengan presente. 1 hora y media al día máximo es suficiente, y obviamente que uno tiene que exigirse, obviamente que la capacidad de una persona que entrena mucho pues es diferente a la persona que está empezando, y hacerle caso a mi cuerpo. Me siento cansado, descanso, ¿sí? Pero si el cuerpo humano y en la naturaleza lo que tiene movimiento está vivo. Lo que no, yo le decía a uno de mis pacientes, por más que usted tenga un perrito que está viejo y que está repleto de medicamentos, que no se mueve, ese perrito se va a morir. Cuando ya empieza a caminar uno dice, bueno, ese perrito se mejora. Pero en la naturaleza no es concebible quedarnos quietos. Peco ahí. Bueno, bueno, entonces, ¿cuáles son las redes sociales del doctor? Está por todas las redes para que por favor comparta aquí. Por las 4 principales: Instagram, YouTube, TikTok y Facebook. En todas, Javier E. Moreno. También, si a alguien le interesa una consulta médica conmigo, nos pueden escribir por WhatsApp, que mis asistentes les pueden guiar en el proceso de una consulta, el 313-731-4040. Y ahora, ¿cómo son las redes de ustedes para que también la gente los siga a ustedes? Pues estamos con Tu Hogar, Tu Lienzo. Igualmente estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok y en YouTube. Y en YouTube, Nos entonces. pueden seguir aquí. Y ahí seguimos pues haciendo todas las recomendaciones, o sea, las vamos mostrando día a día de todas las recomendaciones que pues puedan servirles también a ustedes, pero obviamente siempre acompañados del doctor, porque pues nosotros no, pues solamente somos amas de casa, las mamás y todo eso, Y solamente pacientes, y pacientes, entonces hacemos caso. Bueno, listo. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas Feliz tarde gracias. a todos y Bueno, muchísimas gracias por su Que compañía. estén muy bien. Muchas gracias. Chao.